Estamos ya por concluir la cuarta semana de la Pascua y al ir escuchando esta lectura continuada del libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo va cobrando un protagonismo muy especial en cuanto se refiere al ministerio de la predicación. No hay que olvidar que Pablo era un hombre que en su juventud había sido educado en la escuela de Gamaliel y celoso en el cumplimiento de la ley mosaica como condición para alcanzar la salvación. Por eso le tomó una aversión muy grande hacia los cristianos que se estaban consolidando en la ciudad santa de Jerusalén después del misterio de la Pascua de Jesús. Sin embargo, en ese proceso de persecución, en ese periodo de persecución de él hacia los cristianos, se encuentra Jesús. Y después de que es bautizado por Ananías en Antioquía, luego de 3 días de ayuno y oración, finalmente se convence de que la salvación para el hombre no está tanto en el cumplimiento de la ley de Moisés, sino en la fe en Jesucristo muerto y resucitado. Y a partir de allí, este va a ser el punto central de toda su predicación. Lo curioso de la lectura que acabamos de escuchar hoy está centrada en ese repaso que hace Pablo, conocedor del Antiguo Testamento, de cómo realmente Jesús era descendiente de la figura de Abraham y de los patriarcas. Por eso comienza diciendo, después de que se lee la Escritura, y piden que alguien de la asamblea dirija algún mensaje, alguna exhortación. Y Pablo, tomando la palabra, les dice, Dios, el Dios del pueblo de Israel, eligió a nuestros padres y engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto. Estuvo allí 430 años este pueblo, y después con brazo fuerte y mano poderosa, finalmente es liberado ese pueblo, hasta el grado de que lo llevó 40 años en el desierto, donde fue purificando la fe de ese nuevo pueblo que había sacado de Egipto, hasta llevarlo a la tierra de Canaán, a donde le había prometido estar 450 años. Le dio profetas, le dio reyes, le dio jueces, y hasta los reyes, al parecer el régimen de gobierno de este pueblo de Israel era teocrático, es decir, Dios era la autoridad para el pueblo. Sin embargo, el pueblo se cansó de Dios y como iba viendo que los demás pueblos a los que iban enfrentando tenían reyes y a veces les ganaban, creían que la fuerza de aquel otro ejército venía de su rey. Y es entonces cuando pide el pueblo de Israel un rey, y le da a Saúl, como lo dice Pablo en esta lectura. Y sin embargo, después de que el régimen de gobierno en Israel se convierte en monárquico, esta misma figura de Saúl o de la monarquía va a servir a Pablo para, de alguna manera, legitimar el reinado de Jesús, el reinado de Jesús, porque será en David, su padre, de quien Jesús va a tomar la legitimidad de su reinado, de tal suerte que cuando Poncio Pilato le pregunta a Jesús, ¿eres tú rey? Yo sí soy rey. Y efectivamente, Jesús es rey, pero no un rey que venía a imponer esclavitud, que venía a imponer, abusar de sus gobernados. No, era un rey que se iba a poner al servicio de su pueblo. Y es aquí donde también cobra fuerza este gesto de Jesús que hace con sus apóstoles en la lectura del Evangelio que escuchamos hoy, a quienes después de lavarles los pies
les dice de manera muy clara y precisa: yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán grandes. Y esto se refería a la última expresión del Evangelio cuando concluye diciendo: yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Por lo tanto, Jesús lo que venía haciendo era poner el servicio como el mandamiento, uno de los mandamientos clave de esta nueva etapa del pueblo de Dios. El que sirve es porque ama, y el que ama lo expresa en su servicio. Y no porque Jesús sirvía a sus hermanos era el más importante, no, era más importante aquel que lo había enviado, porque Dios Padre es el primer servidor de todo el género humano. Y tan servidor es que en 6 días nos crea este mundo bello, lo conserva en cada estación del año y lo sigue ofreciendo al hombre colocándolo como Señor de la creación. Queridos hermanos, qué maravilloso realmente es entender esta exhortación que Pablo les hace a los judíos allá en Antioquía para poner de manifiesto cómo realmente Jesús era del linaje de David conforme a la promesa que Dios le había hecho a su pueblo. Dios hizo nacer para Israel un Salvador, y ese Salvador, sin duda alguna, fue Jesús. Pues ese Jesús que también vino a ser como el eslabón entre una comunidad, entre un pueblo de Dios que se gestó en la persona de Abraham, que alcanzó su cenit en la encarnación y nacimiento, así como en el misterio pascual de su Hijo Jesucristo, y que en la iglesia, en la persona de los apóstoles, va siguiendo la historia de su continuación. Por lo tanto, celebrar la Pascua es celebrar el nacimiento de la iglesia y también la prolongación de este misterio de salvación obrado por Jesús en la cruz, del cual Pablo, como lo escuchamos, es de los más grandes exponentes de este misterio salvífico del cual hoy nos estamos nutriendo. Queridos hermanos, quiero terminar invitándolos a ustedes para que, en primer lugar, no se caiga en la idea de que pues Jesús nació en un espacio, en un tiempo, y pues a lo mejor pensar que su obra salvífica terminó con su pasión y su muerte, sino que se prolongó en lo que hoy es esta comunidad a la que llamamos iglesia. Acuérdense que él mismo quiso, en la persona de Pedro, edificar su iglesia, no tanto fundarla, porque no aparece el término así, sino edificarla. Es decir, ya estaba gestada, solo había que fortalecerla. Y sería en la persona de Pedro en quien esta iglesia iría cobrando fuerza, presencia, primero en Jerusalén y después en las regiones circunvecinas y finalmente en el mundo. La salvación es para todos. La salvación es para todo el género humano. ¿Y cuánto daría Jesús que esta buena noticia, que ya Pablo comenzó a divulgar en esos 3 viajes misioneros, visitando y fundando aquellas comunidades, primeras comunidades cristianas, en lugares, ciudades eminentemente paganas, como lo fue la misma Antioquía, y a quienes después de consolidadas esas comunidades le fue escribiendo sendas cartas para tratar asuntos que estaban, por un lado, deteniendo el proceso de evangelización y de salvación de esa comunidad. Y allí están las cartas a los Corintios, ahí están las cartas a los tesalonicenses, ahí están también la carta a los romanos, la carta a los efesios, y también las cartas personales, lo que se llaman las cartas pastorales, dirigidas 2 a su hermano Timoteo, 1 a Tito, y por ahí también aparecen algunos otros escritos, o más bien
están todavía perdidos. Lo que se presume fue la tercera carta a los Corintios, que no está incluida en el canon porque está perdida esa carta, pero se presume que existe una tercera carta a los Corintios. Y esto habla realmente de ese celo pastoral que el apóstol Pablo sentía por estas comunidades, y también la exhortación que le hacía a Timoteo y a Tito para mantenerse firmes en el don que el mismo Pablo les había transmitido por la imposición de sus manos y por la predicación del Evangelio de Jesús, que los invitaba a la fidelidad, que los invitaba a predicar el Evangelio con valentía, que los invitaba a formar más comunidades y sobre todo a custodiar, a cuidar el cumplimiento fiel e irrestricto del Evangelio de Jesucristo. Creo que la grandeza de nuestro sacerdocio está en esa recomendación que le hacía Pablo a su hermano Timoteo. Dice, mira, llevamos el sacerdocio como un tesoro en bandeja de barro. Acuérdate cuando te impuse las manos. Cuida ese tesoro como lo más valioso que hay en ti y mantente firme y fiel hasta el final, aguardando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso con esto concluyo. Queridos hermanos, oremos por todos los sacerdotes y oremos por los que ya vienen en camino también. Queremos más, necesitamos más sacerdotes, necesitamos más predicadores del Evangelio, necesitamos más testigos de la resurrección del Señor, necesitamos más directores espirituales, necesitamos más confesores que practiquen la caridad con sus hermanos. Necesitamos más hombres convencidos de la acción salvífica de Dios en el mundo. Y por eso los invito a que pidamos mucho por todos los sacerdotes. Que María, la Madre de cada uno de nosotros como sacerdotes, interceda y cuide particularmente a aquellos que más lo necesiten. En este periodo de infección que vivimos en el mundo por este coronavirus, en Europa fallecieron muchísimos sacerdotes en el cumplimiento fiel de su misión. Seguramente muchos alcanzarán la santidad. El Papa Francisco ha seguido de cerca esta entrega generosa de estos hombres de Dios. Y por eso quiero rendirles un homenaje a ellos, para que también desde el cielo sigan intercediendo por sus hermanos, que en este mundo todavía peregrinamos, buscando también alcanzar la salvación a costa de lo que sea, pero sobre todo por el testimonio de nuestra fe y la entrega generosa de nuestra vida. Vamos a pedírselo esta tarde con mucha fe al continuar nuestra celebración. Antes de la bendición final, quiero expresar mi agradecimiento una vez más a todos ustedes, queridos hermanos, que nos siguen en nuestras celebraciones diarias de 7 de la mañana y 7 de la noche desde esta Catedral de la Asunción de María aquí en Chilpancingo, Guerrero, y desde luego agradecer al equipo de liturgia que todos los días nos asisten a nosotros como presidentes de la celebración, desde luego a los ministros extraordinarios, a los acólitos, a los lectores, a los salmistas, al Ministerio de Canto y desde luego también al equipo de medios de comunicación. Hoy en esta tarde nos acompaña Héctor, nos ha acompañado Pablo también y Jesús, me parece que se llama el chico, que también gracias a ellos es posible llegar a sus hogares a través de las plataformas digitales de Facebook y de YouTube. Entonces,
Agradeciendo a ellos, quiero seguirlos exhortando para que aprovechemos este tiempo de confinamiento en este precioso mes de mayo por muchos acontecimientos que tenemos. En primer lugar, porque pues ya en estos días que vienen vamos a celebrar el Día de las Madres. Sin duda alguna ya nos va a llegar ya de manera oficial que los panteones de todo nuestro estado de Guerrero estarán cerrados a la visita de nosotros. Desde luego es algo inédito, que yo recuerde mis años que llevo de vida, nunca nos habíamos visto en la necesidad de ver los panteones vacíos. Y esto por la misma razón que traemos desde que se nos pidió confinarnos o replegarnos en nuestros hogares. La amenaza de esta pandemia, de este coronavirus, es muy fuerte ya en el país. Por recomendación de las autoridades sanitarias federales, a través del subsecretario Hugo López-Gatell, nos sigue pidiendo y nos sigue informando sobre cómo va la situación real de las infecciones en nuestro país. Y es cierto que se va avanzando, pero todavía no podemos cantar victoria. A mí me ha preocupado lo que ya el presidente de la República ha dicho hoy por la mañana, de que se están viniendo focos de infección hacia esos estados del sur y centro del país, como son Guerrero, Michoacán también, Oaxaca, y en el centro Puebla y Tlaxcala. Entonces son olas que vienen fuertes y que tenemos que estar preparados. Se está dando ya otro informe, hoy seguramente seguirá subiendo la línea de infección, la curva de infección, y estamos entrando a la etapa más crítica en el país de infecciones. Entonces, creo que está por demás seguir insistiendo sobre la conveniencia de tomar las debidas precauciones. Ya ven que ahora el Zócalo lo tenemos cerrado desde hace más de un mes. También ya hay algunos lugares donde también se han cerrado, aquí en Chilpancingo, como es, o cuidan el tránsito, como es el Andador Zapata, y ahora los mercados también se están tomando las debidas precauciones, y ahora los panteones. Entonces, todo esto, digo, es penoso decirlo, pero es por nuestro bien, tenemos que entenderlo, y por eso se nos pide que entre menos salgamos de nuestros hogares, más pronto podremos vencer a este enemigo que, como les digo, es invisible. Lo podemos adquirir en cualquier lugar porque es un virus, fácilmente en el aire lo podemos encontrar y ataca de manera fuerte y en no pocos casos letal. Así es de que entramos a la última etapa fuerte y no podemos bajar la guardia. Aun cuando pareciera que se van a comenzar a abrir en algunos lugares este confinamiento, no nos confiemos. Realmente tenemos que mantenernos firmes hasta el final. Creo que las autoridades de los 3 niveles aquí en nuestro estado, tanto el gobernador como los presidentes municipales y también los comisarios en las comunidades más pequeñas, están poniendo todo lo que está de su parte en coordinación con el gobierno federal y con las autoridades sanitarias para luchar contra este enemigo. Queremos que se acabe pronto esto, pero creo que la mayor parte nos toca a nosotros. Sigámoslo haciendo sin cansancio, por favor, y deseamos que esto termine. Por eso les decía yo que en este mes precioso de María, creo que sería una buena oportunidad
para que sigamos orando e intensifiquemos nuestra oración a la Virgen Madre de Dios, para que tenga su Hijo misericordia de nosotros, para que con nuestra plegaria, nuestra oración a través del rosario, podamos también mover la mano de Dios para que aparte esta enfermedad que nos aflige y que ha llenado de dolor a muchos hogares, no solamente en México, sino también en el mundo. Queremos que esto termine y no hay que dar motivo para ello. Así es de que yo los sigo exhortando para que en familia, en esa pequeña iglesia doméstica, en esa casita de oración que son sus familias, no dejemos de rezar el rosario. El Papa Francisco nos ha insistido muchísimo sobre eso. Si una oración le agrada a Dios y a la Virgen María es el rosario. Y si estamos en el mes de María, creo que es razón de sobra para intensificar esta plegaria. El templo como tal sigue abierto aquí en la catedral. Es cierto que ha bajado la afluencia de personas que vienen, pero es comprensible porque ya también muchas de ellas se han resguardado, pero ya han cumplido con su devoción de pedirle a Dios que pronto salgamos de esta emergencia sanitaria. Que Dios de veras tenga misericordia de nosotros y pronto podamos concluir todo esto. Mañana veremos cómo van las cifras y con mucha tristeza podemos seguir constatando muchas vidas que se siguen perdiendo. Algunas de manera pues involuntaria y otras porque también todavía hay algunos que piensan, creen que esto no es verdad, que el virus no existe, que esta epidemia no hay razón de ser y que todo es una pantomima. No es cierto. Los cadáveres que están cayendo lo indican. La muerte es por este virus que está llegando de manera letal y particularmente pegando más fuerte a las personas adultas. Por eso, a resguardarnos. Ya llegarán tiempos mejores en los que podremos nuevamente reencontrarnos y empoderarnos de estas plazas públicas, de estos parques infantiles, de las calles y, por qué no, también de los centros comerciales y, sin duda alguna, de este espacio de oración que también me da tristeza verlo así, pero que en este momento es necesario. Pongamos atención a ello y no bajemos la guardia. Cerremos filas. Acuérdense que decía el Papa Francisco también, vamos en la misma barca y tenemos que remar juntos hacia la misma dirección. No podemos creer que ni bajarnos de la barca ni tampoco empujar en sentido contrario. Vayamos avanzando juntos hacia la misma dirección, hacia nuestra salud, que ya sin duda alguna la vemos pronto, y oremos por nuestros hermanos enfermos. Me despido dándoles la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría de Jesús siga siendo su fuerza. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Buenas noches a todos, que descansen. Buenas noches.